David Garay, socio fundador de Indegate Consulting, gracias por estar con nosotros. Un placer, Javier. Señor Garay, ¿cómo valoraría usted la celebración de esta cumbre, el Africa Spain Cooperation Summit? Es la primera vez. ¿Qué valoración le merece y cómo está yendo todo? Bueno, pues sinceramente, Javier, creo que es un punto de inflexión en las relaciones entre España y África, un continente que lo tenemos aquí al lado y que históricamente España, a excepción de Marruecos, ha dedicado pocos esfuerzos comerciales y es un continente lleno de oportunidades. Y en estos días estamos viendo efectivamente con unas delegaciones de 20 o 30 países africanos que hay mucho interés por la parte africana y también por la parte española de empezar a desarrollar esas relaciones, esos lazos entre los países africanos y España. Bueno, usted lleva 17 años haciéndolo. Sí, sí, la ¿Qué, verdad. qué hace Indegate Consulting? La verdad que yo personalmente llevo viviendo en África hace 17, 18 años. He vivido en 6 países africanos, en el sur, en el este, en el oeste, en el norte, y eso me permite pues, tener un conocimiento del continente. Indegate Consulting, la empresa que fundamos mi socio Edgar y yo en el año 2010, tenía el objetivo precisamente de servir de apoyo tanto a gobiernos como a empresas privadas europeas y americanas a adentrarse, ¿no? Poder acceder a mercados con mucho potencial, pero desconocidos, ¿no? Y entonces el conocimiento que tenemos nosotros de esos mercados pues es nuestro valor añadido y lo que hacemos básicamente es informar a las empresas, informar a las instituciones públicas, conseguir proveedores o clientes para esas empresas, ayudarles a constituirse en los diferentes países, estudios de mercado varios. Bueno, pues en realidad lo que dicen los ingleses One Stop Shop o lo que se dice en España ventanilla única, ¿no? Para todos los servicios que una empresa pueda necesitar en África. Es verdad que África es un continente muy diverso, estamos hablando de 54 países distintos, por lo tanto, bueno, pues hay que acceder a cada mercado de una manera independiente y nunca vale lo que hagas en un mercado va a valer para otro mercado, aunque sean países vecinos, como es el caso de Marruecos y Argelia o Marruecos y Mauritania. Son mercados vecinos, pero muy, muy, muy diferentes culturalmente, de clima de negocios, marco legal, etcétera. O sea que por eso es importantísimo asesorarte antes de entrar en África. La información es fundamental. No puedes ir a intentar hacer un negocio, coger un billete de avión, presentarte allí y ya está. Yo creo que en ese sentido ya el empresariado español es más serio y necesita conocer para saber qué sector puede estar más menos boyante, más menos interesante. Ahora mismo, en algunos países de África Uh donde -huh. Indegate Consulting está trabajando, Uh -huh. ¿qué sector es el que puede crear o puede tener más oportunidades para el empresariado español? Em, Tenemos que tener en cuenta que África es un continente en vías de desarrollo y en muchos casos subdesarrollado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay oportunidades en todos los sectores de la economía. Casi todo está por hacer. Estamos hablando de que hay puertos por hacer nuevos, aeropuertos nuevos por hacer. Ayer precisamente tenía una reunión con uno de los delegados de Mauritania que tienen que hacer un puerto y un aeropuerto nuevo en Nuadhibou. Estamos hablando de grandes obras de infraestructura que son necesarias y donde España puede aportar experiencia y saber hacer, ¿no? Pero es que además tenemos el sector agrícola. El sector agrícola estamos hablando de un sector que emplea casi el 70% de la población africana. Y es un sector que, por desgracia, la productividad es muy baja. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tenemos que hacer o lo que tienen que hacer los países africanos es mejorar la productividad. ¿Cómo? Pues con el acceso a nuevas tecnologías, con el acceso a nuevos medios de producción, nuevos sistemas de irrigación, nuevos invernaderos, nuevos sistemas de drones de control. Y todo eso, España somos una potencia mundial. Por lo tanto, el sector agrícola también prioritario. Entonces, infraestructuras, sector agrícola y luego, obviamente, no podemos olvidar el sector del IT, de economía digital, ¿no? La economía digital tenemos que tener en cuenta que va a posibilitar que África vaya
en vez de lo que hemos hecho nosotros, A, B, C y D, donde estamos ahora, pueden ir de A a D directamente utilizando las nuevas herramientas digitales en todos los sectores de la economía. También dentro de infraestructuras podemos hablar de energías renovables, que es un sector que el hidrógeno verde, que África está ahora mismo como emergiendo como una gran potencia, ¿no? Sin duda alguna, Javier. Tú lo conoces muy bien y efectivamente la energía, de hecho, es uno de los problemas más importantes que encontramos en África. Tenemos que pensar que, por ejemplo, regiones como el este de África o el oeste de África, solamente un 25% de la población tiene acceso a electricidad. Imaginaos eso no solamente para la vida diaria, sino para la vida profesional, para la industria. Si no hay electricidad no podemos desarrollar la industria. Entonces, está claro que lo que no podemos hacer ahora mismo en los países africanos es construir una red eléctrica como la que tenemos aquí en los países europeos, ¿no? Porque costaría mucho tiempo y mucho dinero. Lo que sí que se pueden hacer es proyectos de energías renovables individuales, puntuales, en un parque industrial, pues un parque eólico o solar para proveer de electricidad a ese parque industrial, en una zona turística, pues un parque solar para esa zona turística, o una ciudad, pues un parque eólico o una planta de hidrógeno verde para proveer a todo un país. Es decir, estamos viendo que hay muchísimo interés, hay muchísimos proyectos de alto nivel, sin ir más lejos, aquí en nuestro vecino Marruecos, hay proyectos que se van a desarrollar de más de 5.000 millones de dólares en proyectos de producción de hidrógeno verde. Entonces, es verdad que estos países africanos pueden pasar directamente a economías basadas en energías renovables y de hidrógeno verde. Ujú. Y otra cuestión que adolecemos también en España, el agua. Creo que el agua, y más con la sequía que están sufriendo bastantes países africanos, Sí. es algo, la cooperación debe ser fundamental, ¿no? Sin duda alguna, el agua es uno de los problemas que, por desgracia, veremos en el futuro más y más entre los países. Sin ir más lejos, tenemos el problema que vemos en Etiopía, entre Etiopía y Egipto, donde Etiopía ha construido una gran reserva de agua bloqueando el Nilo y por lo tanto hay ya un motivo de conflicto porque los egipcios dicen pues no nos llega el agua que nos llegaba antes para regar nuestros cultivos y efectivamente es un problema que veremos cada vez más entre los países. La solución que estamos viendo que se está llevando a cabo en la mayoría de países africanos, pues la desalinización. ¿Vale? Estamos viendo que hay cada vez más proyectos. De hecho, ahora mismo en Marruecos, por ejemplo, una de las prioridades en desarrollo de proyectos de infraestructura es construir desalinizadoras, que ahí las empresas españolas también tienen mucho que decir. De hecho, las mayores desalinizadoras en Marruecos las están construyendo empresas españolas. O sea, en esa tecnología también somos punteros mundialmente. Y eso se va a hacer en todos los países africanos que tienen acceso al mar, que son muchísimos. Por lo tanto, también es una oportunidad ahí para las empresas españolas en ese sector, porque la solución la tenemos en el mar, tanto para el agua potable como para el hidrógeno verde. O Ujú. sea que sí, sí. Ya para terminar, señor Garay, ¿qué le diría usted a cualquier empresario que nos pueda estar viendo a la hora de plantearse cómo ir a cualquier país de África a hacer algún proyecto, alguna Sí. inversión o enrolarse en una aventura? Ujú. Sin duda alguna, asesorarse. Estamos hablando de mercados muy distintos a los mercados europeos, en donde hay culturas diferentes, religiones diferentes, idiomas diferentes, monedas diferentes, forma de entender los negocios diferentes, prioridades de la vida diferentes. Y obviamente, si no hay un conocimiento de todos esos detalles de manera exhaustiva, las posibilidades de éxito son muy pequeñas. Yo diría que casi ninguna. Entonces, hay instituciones públicas a las que pueden acceder las empresas. Hay empresas privadas como la nuestra, como Indegate, donde también pueden acceder y nosotros les acompañamos en todo el proceso. Pero sin duda alguna, lo importante es asesorarse porque son mercados desconocidos. Donde un pequeño detalle desconocido de la religión o de la cultura pueden ser detonantes de un fracaso empresarial. Ya lo vemos muchas veces, empresas que van por su cuenta, pues al final, por desgracia, por ese desconocimiento, pues acaban fallando en sus aventuras empresariales. Y olvidarse quizá de clichés. O sea, África ahora mismo no es ese África de las películas de hace 30 años.
Bueno, en realidad los estereotipos es uno de los problemas más graves que vivimos a la hora de en la vida personal y la vida profesional, por desgracia. África es un continente, como comentaba al principio, muy diverso, donde tenemos grandes ciudades como Johannesburgo, como Ciudad del Cabo, como Cairo, que tiene 25 millones. Ahora están construyendo dos ciudades nuevas en Cairo, la capital, la nueva capital y el nuevo Cairo, conectadas por un monorail de estos de altura de primer nivel. Tenemos ciudades maravillosas como Rabat, ciudades muy desarrolladas en el oeste como la de Accra, Abiyán, que estuvimos viendo ayer, que ya tienen 7 millones de personas y con proyectos urbanísticos muy desarrollados. África tiene esos dos lados, ¿no? El lado rural, que sigue estando un poco anclado en el pasado, pero el mundo de las ciudades se desarrolla a una velocidad vertiginosa. Y vemos en una ciudad como Rabat, por ejemplo, tú vas paseando por Rabat y es como si estuvieras en Europa. Entonces, los estereotipos nos hacen mucho daño porque nos hacen pensar cosas que no son verdad. Entonces, lo que tenemos que hacer es o bien conocerlo de nuestra propia mano, esa realidad africana donde hay gente muy formada, con muchos idiomas, que ha viajado mucho. Yo, todos mis amigos africanos de todos los países africanos, pues son gente pues, como tú y como yo, ¿no? Que han viajado, que tienen idiomas, que tienen cultura. La diferencia entre las personas no es la raza, ni el color, ni la religión, es el nivel educativo. Entonces, el nivel educativo, por desgracia, en África es uno de los pilares también para el futuro en África, el tema de una educación que todos tengan acceso a esa educación y que sea una educación de calidad. Y eso es lo que va a hacer que África despegue sin duda alguna en el futuro próximo. Eso lo estamos viendo ya en Marruecos, donde hay instituciones educativas de todo el mundo, universidades americanas, universidades europeas que se instalan allí. Entonces, el nivel educativo pues, sube y la clase media sube y crece la economía, y eso es lo que va a ir pasando en todos los países africanos. Pero África es un continente extraordinario. Yo que he viajado mucho en África y he vivido en muchos países africanos, me han tratado extraordinariamente. Y a mí la verdad que me gustaría que también nosotros tratáramos de esa manera a los africanos aquí y que no tuviéramos miedo en ir a este continente que está lleno de oportunidades, pero siempre lo tenemos que hacer unos negocios de una manera ética. Hasta ahora los africanos pues ya se están despertando, están diciendo por qué vienen Francia, Inglaterra y estos países a simplemente venir aquí, llevarse los recursos y no dejar nada detrás, ¿no? Entonces, yo creo que ya ahora lo que hay que hacer es llegar a África, hacer negocios, pero en como dicen los ingleses, un win-win, ¿no? Que todo el mundo gane, los de allí y los de aquí. Y de esa manera, pues si hacemos unos negocios de una manera ética, yo creo que vamos a ganar todos y todo el mundo será mucho más feliz, Javier. Estamos totalmente de acuerdo. David Garay, socio fundador de Indegate Consulting, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Javier. Hasta Encantado. siempre. Ok. Gracias.